Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso os traigo uno de los peces más increíbles y que más me apasionan y que más me encantan del universo. Por vídeos como este tiene sentido mi carrera profesional y tiene sentido el canal y tiene sentido todo el tiempo y todas las horas que he dedicado a lo largo de mi vida a enseñar, a educar y sobre todo a conservar a las especies. Este animal es el Eneacampus ansorgi, uno de los peces que actualmente mantengo en mis instalaciones de la familia Osignátidos. Ya sabéis que en el canal encontramos dos fichas de peces pipa de los signátidos, el pez pipa, el Microphis brachyurus y el Microphis deocata. En este caso estamos hablando del pez enano de agua dulce, el pez pipa enano de agua dulce o pez pipa de agua dulce africano, descubierto por Boulenger en 1910, principios del siglo XX. Un apasionante animal que se encuentra distribuido en el continente africano, sobre todo en la costa occidental. Es decir, lo encontramos desde lo que sería Gambia, Senegal, hasta Angola, principalmente el Golfo de Guinea, que abarca países como Camerún, el Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Guinea-Bissau y Nigeria. Además, estos animales habitan en ríos tranquilos, en estuarios, en tributarios, en puertos, riachuelos, en pequeñas lagunas o incluso zonas de manglares y arroyos. Son esas zonas en las cuales podemos encontrar diferentes densidades de salinidad. Por eso se puede adaptar a variaciones de salinidad diferentes, pero siempre que haya sal en el agua. Temperatura para mantenerlos, clima africano, clima ecuatorial, 24 a 28 grados. Lo aconsejable es más de 25 grados. Son aguas muy calientes en los lugares que se encuentran, en los países que se encuentran estas especies. El tamaño máximo normalmente lo encontramos sobre los 13 14 centímetros y el acuario para mantenerlo sería, como siempre he dicho, un acuario específico de unos 100-150 litros. Hay que decir que este pez pipa es un pez pipa enano, es decir, es un pez pipa que no crece tanto como podría ser el Brachyurus, que se te puede ir a los 22 centímetros, por lo tanto el acuario sobre los 100-150 litros. Ya sabéis que si cogemos acuarios mucho más grandes, el problema que vamos a tener, es decir, con un litraje más grande, el problema que vamos a tener es que nos va a costar que este animal encuentre la comida, ya que un espacio muy grande de 300-400 litros realmente no va a encontrar bien la comida. Aguas salobres, como hemos comentado antes. Sí que es cierto que la densidad puede variar, aunque lo aconsejable sería sobre el 1.005, 1.008. Y además la clave para mantener signátidos, y esto es por experiencia propia, muy buena oxigenación, aguas lo más transparentes posibles y sin materia en suspensión, alta filtración que nos garantice unos atos lo más a cero posible, son muy susceptibles a fosfatos altos, son muy susceptibles a nitratos altos, son muy susceptibles a silicatos altos. Por lo tanto, siempre que mantengamos peces pipa o signátidos en general, con estos indicadores tienen que estar bastante a cero. Se recomienda sobre todo la alta plantación de plantas, las zonas con mucha cantidad de vegetación. A ser posible, priorizar el tema de las plantas de tallo largo, de tallo alto. Ya sabéis, forma de cinta. También tenéis que tener en cuenta que esa forma de cinta, esas plantas de tallo alto, deberían soportar un tanto por ciento de salinidad, por lo tanto, vallisnerias, crinum, etcétera. También poner una zona despejada, una zona amplia despejada para que ellos puedan nadar. Hay que decir que estos animales, a diferencia de los otros peces pipa, el Deucata o el Brachyurus o todas las otras, la gran mayoría de especies, las otras especies nadan por la zona media, estos animales siempre están reposando, caminando, reptando por el tema del sustrato, de los troncos o por encima de las plantas. Por lo tanto, una zona despejada para nadar con cierta facilidad. No se aconseja que convivan con ningún otro pez. Estos animales son peces muy exclusivos, muy específicos. Necesitan unas necesidades de mantenimiento muy minuciosas. Por lo tanto, tenemos que controlarlos y por ello es importante que el acuario solo habiten estos animales. Cualquier acuario con peces de igual tamaño, pero que tengan un nado muy rápido o que les quitarán la comida. Y además estos peces son muy propensos a estresarse con el movimiento de los otros peces. Además, la competición por la comida, estos animales son muy torpes y muy lentos a la hora de pelear por la comida. Además, necesitan su tiempo para comer. Por lo tanto, siempre los peces pipa tienen que estar en acuarios específicos. Nada de corrientes, aunque yo los mantengo con una corriente media baja.
sencillamente para que no se me generen zonas anaeróbicas en lo que serían las esquinas, y toda la materia, los detritos, que tampoco puede haber materia en descomposición dentro del sustrato, también se la lleve el filtro. La luz tiene que ser media-baja también, se aconseja tamizarlo, tamizar a través de la planta flotante. Este tipo de plantas nos garantizarán que se sientan mucho más cómodos y la luz no incidirá tan fuerte sobre ellos. Además, el sustrato es otra de las claves para el mantenimiento de estas especies. Arena fina, sobre todo, arena suave, arena fina de playa, arena con una granulometría muy pequeña. Esto es debido a que son animales que son sensibles a los cortes y normalmente siempre están reptando por el sustrato. Por lo tanto, es muy importante que la arena siempre tenga una cierta suavidad y una cierta que sea de granulo fino. Además, es un animal que suele camuflarse, descansar sobre la arena, por lo tanto facilitaremos ese tipo de comportamiento si garantizamos que la arena es la indicada. Es importante también la estabilidad de parámetros. Estos animales son muy frágiles, son muy sensibles, y cuando los compramos, cuando nos llegan a Europa o cuando los crían en Europa, realmente vienen muy pequeños. Por lo tanto, cualquier inestabilidad de algún parámetro, cualquier subida rápida de nitratos, nitritos, estos absolutamente se lleva al pez por delante. Por lo tanto, muchísimo cuidado con la estabilidad. Es importante tener mucha diligencia a la hora de sifonar. Los sifonados garantizan que el sustrato esté libre de suciedades e impurezas y materia en descomposición o restos de comida que luego puedan hacer que estos peces cojan hongos, ya que son bastante propensos a coger hongos. Debemos cuidar, en definitiva, lo que sería la calidad del agua. Y sobre todo también tener mucho cuidado, porque estos animales son muy finos y podrían ser absorbidos perfectamente por la alcachofa de entrada del filtro externo. Por lo tanto, siempre poner algún prefiltro, alguna esponja en la alcachofa para que no sean absorbidos. Este tipo de detalles hay que tener muchísimo cuidado, poner muchísima atención para que luego no nos encontremos con un susto. Los parámetros, hay que decir que estos signátidos viven en un pH entre 7.0, 7.5, como mucho a 7.8. pH ligeramente neutros, ligeramente alcalinos. La clave, y esto os lo digo por mi experiencia en general a lo largo de toda mi vida sobre el mantenimiento de peces pipa, la clave está en el GH, y en este caso es africano y todavía hay que poner muchísima más atención. La clave es el GH, es la concentración de sales minerales. Tienen que estar a más de 10, incluso llegando a los 30 también podrían aguantar, es decir, muchísima concentración de sales minerales tiene que haber en el agua. Es por ello que es de vital importancia controlar la conductividad. En este caso estamos hablando de aguas muy conductivas, porque tienen una gran cantidad de sales, incluidas el calcio y el magnesio. Entonces debemos proporcionarle unas sales, sobre todo son sales que serían recomendables de arrecife, es decir, las típicas sales hipermineralizadas que vienen con un montón de calcio y magnesio. Tenemos que ajustar la conductividad a unos 1300 hasta 2500 microsiemens. Lo aconsejable sobre los 2000, 2300 sería lo adecuado en microsiemens para garantizar que haya suficiente mineralización dentro del agua y un GH lo suficientemente alto. Esto, añadiendo la sal del acuario de arrecife, lo que conseguimos es aumentar la salinidad y aumentamos también el GH. La alimentación, como siempre os he dicho, los peces pipa son peces micropredadores, por lo tanto solo aceptarán alimento de pequeño tamaño. A partir de ahí, lo recomendable sería que al principio, para adaptarlos, le dierais alimento vivo, podéis darle Daphnia, Bosmina, Cyclops, Diatomus, etcétera, Mysis, Artemia, pulga de agua, alevines, sobre todo de peces ovovivíparos, pueden ser pues los típicos guppies, los típicas gambusias, los típicos mollies. Estos alevines recién nacidos les encantan y es una apuesta segura si intentamos aclimatarlos la primera alimentación. Además, se alimentan también muy bien del gusano tubifex, microgusano grindal, de zooplancton, todo este tipo de cosas, ya sea en congelado o ya sea en vivo. Muy aconsejable
como consejo, tener absolutamente un gran abanico de alimentos que poderle ofrecer en la primera toma para ir probando y encontrar la tecla adecuada para que estos peces encuentren su manera de comer. Hay que tener bastante tiempo, hay que tener bastante paciencia, hay que tener bastante constancia hasta conseguir acostumbrarlos luego posteriormente a la comida congelada. Es algo que requiere su técnica, es algo que requiere su paciencia, pero poco a poco se pueden conseguir siempre y cuando proporcionemos un amplio abanico de posibilidades que nos faciliten el que alguna de esas sea la adecuada. No comerán nada que sea en seco, en pellet, en escama. No son peces ni siquiera que lo identifiquen como la comida. Por lo tanto, siempre que le estemos dando algún tipo de comida, comida viva, priorizar la comida viva o si no la comida congelada. Estos animales es muy importante que reciban un alta contenido a nivel de alimento, es decir, tenéis que darle mucha cantidad de alimento a estos peces, ya que uno de los errores es que no reciban suficiente alimento y por lo tanto mueran de hambre. Son peces que, como todos los ignátidos, no tienen un tracto intestinal, por lo tanto necesitan estar constantemente a lo largo del día recibiendo comida. Esto lo podéis hacer a través de que evidentemente el agua salobre ayuda a que, por ejemplo, animales como la Artemia salina puedan sobrevivir muchos más días estando vivas en todo lo que sería en movimiento dentro del acuario, o si no también proporcionando diferentes tomas diarias, con mucho de cuidado en no generar nitratos, diferentes tomas diarias de alimento a lo largo del día. Pero es muy importante que estén saciados y es muy importante tener muchísimo cuidado en que controlar que estén comiendo estos animales. El temperamento, como todos los peces pipa, son especies pacíficas, especies tranquilas, especies que sobre todo son muy tímidas, que suelen estar siempre camufladas entre la vegetación. No es un animal para nada territorial, no va a molestar ni a sus congéneres ni a otras especies. Es una especie muy activa, en general si lo vamos viendo, a lo largo del día tiene momentos de actividad y momentos también muy tranquilos, por lo tanto es esta dualidad a nivel de comportamiento que tiene unos comportamientos a nivel sociales, a nivel intraespecífico increíble, como estáis viendo estos comportamientos de apareamiento absolutamente fascinantes y que a mí me quedo embobado viéndolos. Podéis mantenerlo en grupo de unos 6 ejemplares y siempre lo vamos a ver en la zona demersal, en el sustrato, encima de troncos, etcétera. Los peces pipa no viven mucho, 2, 3, 4, 5 años más o menos en este caso. La experiencia para mantenerlo, todo lo que son signátidos, caballitos de mar, peces pipa, peces aguja, todo este tipo de cosas es para gente que tenga bastante experiencia en el mantenimiento y de estos animales, por lo tanto avanzado. El dimorfismo sexual es muy sencillo, las hembras son más pequeñas que los machos crecen más y además los machos presentan los típicos pliegues ventrales en la barriga, sobre todo en la zona de la cola, que luego servirán, son como una especie de rugosidades que luego servirán para incubar los huevos. Estos animales en su medio natural están muy amenazados, sobre todo por el tema de los desvíos de las aguas para crear presas, para regar los campos, etcétera, 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 y sobre todo por la contaminación de todo lo que serían las aguas por el tema africano de contaminantes. Además, estos animales probablemente dentro de poco solo los vamos a ver en criadores, como ya ha pasado en otras especies, o en casas particulares. Se utiliza también incluso para la medicina tradicional, por lo tanto la población, aunque a pesar de que no hay demasiados datos, siempre va en detrimento cada año. El precio normalmente de estos peces pipa entre 20 a 40 euros más o menos, dependiendo del tipo de criadero. Hay que decir que la gran mayoría de estos peces a día de hoy provienen de criaderos específicos. De hecho, como ya estáis viendo en los vídeos, no es difícil para nada criar a esta especie. Además es una especie exquisita a nivel de coloración, a nivel de comportamiento, a nivel de movimientos, a nivel de la manera de reptar, de moverse. Es sin duda un pez increíble. Probablemente sea junto al de Ocata uno de los peces míos favoritos. Sin duda, vídeos como este me ponen absolutamente la piel de gallina, vídeos como este hace que merezca la pena 100% este hobby y que para mí es un privilegio y para vosotros también poder ver este tipo de vídeos en YouTube. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por los comentarios, por los likes, por los dislikes, en general os doy las gracias siempre por estar ahí. Os deseo lo mejor, un saludo y hasta la próxima.